Interesante. Vamos a una última ronda para cerrar, si me permiten, querido Jaime, querido Paco. ¿Ya vieron las acciones de Televisa? Estoy viendo que están por los suelos, siguen bajando y Televisa cavando su propia tumba rumbo a la bancarrota. Ahí lo dejo para la gente que nos está viendo y escuchando. Y nosotros que nos quejamos que porque no caen superchats. Pero estos señores del dinero han perdido en los últimos días, después de que se anuncia la renuncia o la separación de la presidencia de Televisa de Emilio Azcárraga, pues han visto cómo pierden. Hablando de juniors tóxicos, perdón, es que se me entró esta idea de junior tóxico, pues tan tóxico que se está llevando a la chingada a Televisa. Y bueno, déjeme mostrarle las declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que lo dice claro, hablando de la oposición en México. Pues no hay oposición, básicamente. Ve y escuche. El PAN y el PRI no significan una alternativa de futuro para la ciudadanía, porque han representado los intereses de unos cuantos, pero no los intereses de todas y de todos. Y eso lo vimos cuando gobernaron nuestro país durante muchos años, tanto el PRI como el PAN. Llegaron al poder, hicieron mucho dinero y muchos negocios, pero la gente no se benefició. Por eso hoy, pues creemos que con esta elección, que la gente salió a votar de forma libre, a decir, vamos por el segundo piso de la cuarta transformación, pues es obviamente una respuesta a que la gente se le está realmente cambiando su calidad de vida, que ha mejorado sus salarios, que ha mejorado sus condiciones laborales y también que están llegando los programas a todos los rincones. Morena, la espera. Son las palabras de Luisa María Alcalde. Mi querido Paco, comentarios sobre esto que voy dejando sobre la mesa, ¿o quieres cerrar con otro tema, maestro? No, Vicente, el de Televisa es excelente, Jaime, porque mira, Vicente, en este país lo que pasó con los multimillonarios es que, y en este caso de los medios, vamos a hablar de los medios, que es lo mismo que pasa en cualquiera, lo mismo que pasa en TV Azteca. Los juniors, los juniors tóxicos vivieron en medio de la riqueza, alejados de la violencia, ignorando este país, todas las convulsiones que pasaron, nunca los vieron. Este país los sacudía la violencia con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo. ¿Y qué decía Azcárraga? Una televisión para jodidos, pues un país para jodidos. Nunca entendieron lo que pasaba. Aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, antes cuando se hablaba de periódicos impresos o la prensa impresa, se hablaba de tirajes, y yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Universal, decíamos cuántos se tiraron, no queríamos decir cuál fue el tiraje, decíamos cuántos se tiraron, decíamos todos se tiraron a la basura, porque veíamos afuera donde estaba el camión de devolución o los camiones de devolución, todos los periódicos a la basura. Bueno, lo mismo le pasa a Televisa, a TV Azteca, pues todos lo veíamos porque no teníamos otra cosa. Pero entre eso y la credibilidad y el buen manejo de los negocios es otra cosa. ¿De qué vivieron Televisa? Los ejecutivos de Televisa, incluidos los dueños. ¿De qué vivieron los ejecutivos de TV Azteca, incluidos los dueños? La radio es lo mismo. Vivían del Estado. Aquí lo hemos recordado. Aunque los procesos parecían abiertos, no, vivían ¿de qué? De los miles de millones de pesos que les daba la presidencia de la República, y a partir de ahí los gobernadores, los secretarios de Estado, hemos hablado de cantidades porque son públicas. Enrique Peña Nieto les dio 40,000 millones desde la presidencia, aparte de lo que les dieron los gobernadores, los secretarios de Estado, que sacaban programas, por ejemplo, tenemos el caso Latinos, programas de salud se cancelaban, no se cancelaban, seguían vigentes, pero el dinero no iba para el sector salud.
iba para latinos de varios gobiernos de los estados. Aquí lo hemos dicho, el Estado de México, en los días del PRI, Michoacán. ¿De qué vivía Televisa? ¿De qué vivía TV Azteca? Del dinero del gobierno. Calderón, 37,500 millones, porque acabo de sacar la cifra, 37,500 millones de pesos. No vivían de lo que dejaban los anunciantes, que eso era pues un negocio aparte. Vivían del dinero del Estado. Los medios de comunicación se convirtieron en los grandes solapadores de la corrupción. Así que lo que está pasando ahora es que los mercados tomaron conciencia de que estos personajes vivían de eso, pero además vivían de la corrupción. ¿Por qué cae Emilio Azcárraga Gallán? Por corrupción, el llamado FIFA Gate. Comprar cuestiones o alterar o sobornos. Así que, ¿a qué estaban dedicados? ¿A qué se dedica Ricardo Salinas Pliego? Al chantaje, así, de eso vivían. Sí, yo recuerdo mucho, alguna vez lo comenté, si el PRI había incrustado a sus cachorros de la revolución al gobierno, ¿por qué los magnates o los dueños del dinero de este país no iban a insertar a sus cachorros en el proceso de corrupción también? Es decir, había una complicidad, unos robaban, los otros permitían que robara, que les tocara una parte, y se hicieron cómplices de la corrupción. Hoy, que es un país abierto, un país que no puede esconder ya la información, en el que el control político del PRI y del PAN se desvaneció o empezó a desvanecerse abiertamente en 2018, pues salen a la luz los procesos de corrupción, a la luz los procesos de componendas y los cachorros de la iniciativa privada, que eso sí es real, encarnan lo mucho que es la corrupción de este país. De la corrupción hablo del PRI y del PAN. Así que nunca vivieron de lo que nos ofertaron. Ofertaron una televisión de mala calidad, ofertaron programas que no servían para nada sino para hacer dinero, ofertaron televisión para una población que ellos siempre vieron como jodida. Estos juniors vivían en burbujas, nunca salían, trabajaban como, digamos, mira, entre comillas, como empresarios de tiempo completo, pero no trabajaban. Estaban haciendo acuerdos con los gobernadores del PRI. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, porque me tocó vivirlo, el proceso para hacer Enrique Peña Nieto, hacerlo presidente, empezó en 2005 y Peña Nieto le dio miles de millones de pesos. Y así cada gobernador, ellos los fabricaban, ellos los formaban, pero no vivían de los contenidos, no vivían de la publicidad, vivían de los convenios, que en parte eran miles de millones de pesos en efectivo y en parte eran a tierras en otros lados, contratos en otros lados. Así que se dedicaban al lucro político. Y las políticas públicas de este país, en los gobiernos del PRI y del PAN, se enfocaban ¿en qué? En ellos. Eran gobiernos que vivían para los medios de comunicación, y medios de comunicación que vivían con la complicidad. Se dedicaban, te digo, además de contratos, además de la lana que recibían, ellos eran los asesores de los gobiernos. A través de ellos se orientaban las políticas públicas, y cuando veíamos la televisión, sus noticieros en específico, ¿qué veíamos? Veíamos a periodistas, entre comillas, que iban guiando la propaganda del gobierno como si fueran noticias. Nunca terminaron un proceso de aprendizaje, porque no tenían por qué terminarlo. ¿Por qué? Porque el dinero llegaba de las arcas del gobierno. A veces lo digo, el gobierno siempre fue una vaca lechera, fuera en PM. A ver, mira, y falta el dinero que les daban los órganos autónomos, ¿sí? Nunca se supieron insertar en los mercados, nunca entendieron los cambios de este país, nunca entendieron qué pasó en 2018, y hoy estamos viendo cómo nunca supieron cómo invertir. ¿Por qué? Pues porque el gobierno les daba todo, y ellos ya nada más tenían que distribuir y disfrazar las ganancias. Así que eso de que nos dicen las revistas de que son sagaces, llenos de virtudes, versátiles, arriesgados, visionarios, que están relacionados o familiarizados con las redes corporativas del poder económico y financiero para maximizar su beneficio, la verdad es que es una gran mentira que se vivió en este país por décadas. ¿Por qué? Porque así nos lo vendieron. Pero hoy que hacemos así, mira, cada uno puede entenderlo a su manera y demostrarle lealtad o como quiera que sea, pero
juniors tenemos muchos, no solo estos dos, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es un junior, Emilio Azcárraga Gayán, o el otro junior tóxico, de Claudio X González. No, tenemos muchos, Carlos Jan González, Alejandro Bayeres Jual, Ninfa Clara Salinas, que fue diputada, fue senadora, Carlos, Marco Antonio, Patricio Slindo Mit, Alejandro Ramírez Magaña, Daniel Servitje Montul. Es decir, estamos llenos de juniors que nunca supieron hacer dinero sino a través de monopolios, duopolios y a través de sus complicidades con el gobierno. Y lo que le está pasando a Emilio Azcárraga Gayán es eso, es un proceso que nunca entendió y que nunca la fuerza de los apellidos iban a ser capaces de superar a personajes como el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Son personajes que vivieron mamando del poder, así que pueden pertenecer a familias listadas desde hace años entre las más acaudaladas, y eso puede anunciar recursos, riquezas extraordinarias, pero de que son inútiles, son inútiles. Es inútil Claudio X González, el junior tóxico, es inútil Emilio Azcárraga Gayán, es inútil Ricardo Salinas Pliego, que no vive sino del dinero que chupa, la sangre que chupa a nosotros o a inversionistas extranjeros. Sí, son juniors que nunca entendieron cómo opera este país, o lo entendieron cómo operaba a través de las complicidades mafiosas con el gobierno. Pero hoy que las cosas están cambiando, sale todo esto a la luz. No es Televisa, no es solo es Televisa, es TV Azteca. Hay que ver a los otros medios si están igual. ¿Por qué huyó Ciro Gómez Leiva? Por eso, porque las audiencias no son lo que ellos pensaban que era. Así que a estos juniors de miles de millones de dólares podemos verle muchas virtudes, pero la verdad es que son tan inútiles como sus papás. Sus papás se amafiaron y vivieron chupando dinero del gobierno federal, de los gobiernos de los estados o de los órganos autónomos, y hoy que ya no tienen todo ese dinero, siempre van a tener, pero hoy que no tienen todo ese dinero, pues empiezan a salir los otros procesos que eran invisibles, la corrupción, la explotación, y Emilio Azcárraga Gayán está viviendo lo que siempre fue, un junior que tuvo la suerte de vivir con un papá que supo robar bien, con un abuelo que supo robar bien, y Ricardo Benjamín Salinas Pliego también, lo mismo que el junior tóxico. Vivieron procesos en los que se enriquecieron brutalmente desde el Estado, desde el gobierno, pero nunca entendieron este país, nunca produjeron nada, no produce nada, ¿sí? Así que están viviendo lo que sembraron y lo que están cosechando, eso que sembraron Vicente y Jaime.